los que creen en Él, que no se pierdan, sino que tengan su vida eterna. Muy bien, mi amor. Hey, hola, soy Afet y vamos a hacer un análisis de la película de Poema de Amor que está basada en la vida de Pablo Olivares. Así que vamos a ello. Bueno, yo quiero basarme en este momento sobre el tema en sí de la película, pero quiero basarme en un tema, lo que es en esa parte de nuestro propósito. Para nosotros, ¿qué es nuestro propósito? Pero realmente nosotros, si nos vamos a Google, podemos investigar qué es el propósito. El propósito, según Google, es algo que nosotros queremos lograr o a un objetivo a donde queremos llegar. Entonces, si tenemos un objetivo, tenemos una vida con propósito. Entonces podemos escuchar a muchas personas que a lo mejor nos pueden decir, es que Dios tiene un propósito para tu vida, o Dios tiene un plan para tu vida. Entonces a veces no entendemos con lo que las personas nos quieren decir, o es más, no entendemos lo que Dios nos quiere hablar en ese momento. Pero en realidad sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Vamos a hacer un pequeño tráiler o vamos a narrar un poquito la historia de lo que trata la película. La película trata de este joven que su mamá es cristiana, pero su papá pues tenía como problemas en sí para poder estar con su familia. Entonces el niño se sentía solo, en este caso que es Pablo. Él se sentía solo y en ese momento no sentía que Dios o que su papá lo quería. Entonces su mamá siempre le decía que buscara de las cosas de Dios, así como lo podemos ver en el principio del video. Él le decía siempre, o su mamá le inculcaba lo que es la palabra, el evangelio. Y entonces en esa parte él comienza a crecer con la palabra, con el evangelio, pero su papá hace como que se aparte de ello. Entonces es su papá donde no lo apoyaba, donde su papá lo abandonaba, y entonces empezó a buscarse y empezó a juntarse con personas que no le edificaban su vida. Ahí donde encontró las drogas, el alcohol, los pandilleros o la banda de rock, en donde pues cosas que no le edificaban nada en su vida ni en sus estudios. Pues más adelante de la película él empieza a tener fama, a tener éxito con lo que es la banda de rock. Entonces ahí en esa parte él se le empieza a subir lo que es la fama, se empieza a exaltar, él empieza a tener como que las ideas de que él todo lo puede, que no necesita de Dios y que siempre va a seguir teniendo el dinero que él quiera. Pero no basta hasta cuando llega a un concierto a México en donde su productor o su manager le dice que van a ir a comprar instrumentos nuevos en donde un lugar donde les van a dar de los mejores precios y va a ser muy económico y van a ser de los mejores. Entonces ellos llegan como a un callejón donde dice que llegan a una bodega y en ese momento le dicen que pues lo van a asaltar y entonces viene esta parte de que él se sacó de onda, o todos los integrantes de la banda se sacaron de onda. Y entonces ellos entraron como a una especie de bodega, y entonces ahí es donde le dicen que es un secuestro, donde los maleantes o los asaltantes o lo que sean, las personas que les querían hacer daño, les ponen ahora sí todos de rodillas y les apuntan con un arma, a lo que va hincado, llorando y clamando, ahora sí diciendo de por qué le había sucedido esto, ¿no? Pero en ese momento el asaltante le apunta con el arma y le dice que si creía en Dios. Entonces en ese momento él dice que él recordó todo lo que le había dicho su mamá, porque su mamá era el que siempre lo estaba inculcando, el que siempre le estaba recordando de que había un Dios y que había un Dios supremo, el que daba su vida por él. Entonces a veces nosotros no entendemos lo que a veces pasamos en las circunstancias, no entendemos lo que estamos pasando por los problemas, y a veces ya no encontramos la salida. Asimismo él no se encontraba así, no se sentía libre, pero él se encontraba en un espacio donde él ya no encontraba la salida. Lo más sorprendente, lo que ocurrió en este momento, fue porque el asaltante le había dicho, ¿crees en Dios? Y él en ese momento, él empieza a narrar, igual está su testimonio en internet, si lo quieren ir a buscar. En ese momento dice que todo lo que su mamá le decía le recorrió toda la mente, como que si se hubiera ido a un pasado donde su mamá siempre le decía que confiara en Dios y que Dios nunca lo iba a dejar solo. En ese momento él dice que le redarguyó el corazón, y en ese momento él contesta a la pregunta, sí creo en Dios. Entonces en ese momento el asaltante baja el arma, y es algo sorprendente, y eso está basado en hechos reales. El asaltante baja el arma y en ese momento el asaltante le responde, porque si hubieras dicho que no,
yo ya te hubiera matado. Él se quedó ahora sí sorprendido con lo que había pasado. Los asaltantes como que se fueron del lugar y nunca más aparecieron. Salió en las noticias y todo. Su mamá se entera, él llega al país de donde era. Entonces su mamá lo abraza y es donde comienza la historia nueva de él conforme al evangelio. Pero a veces también nosotros, muchas personas nos recuerdan, como ya lo habíamos dicho al principio, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. Pero qué es lo que pasa es que a veces no prestamos atención a lo que Dios está hablando. Entonces muchas veces nos hemos preguntado, o todos los jóvenes o todos los que también se dicen ser ateos, aunque no hay nada de ateos sino que son agnósticos, en esta parte de que ellos siempre se preguntan, ¿por qué existe Dios? ¿O por qué Dios me creó? ¿O quién creó a Dios? O sea, hay muchas preguntas que a veces decimos que no encontramos respuestas. Tenemos la idea errónea de que hay muchas preguntas y pocas respuestas. Pues estamos en lo equivocado, porque siempre hay una respuesta a todo. Mientras que tengamos vida, tenemos que encontrar una respuesta a todo lo que estemos sucediendo, o todo lo que nos está sucediendo hay una respuesta. Recordemos en el libro de Gálatas, de donde habla el apóstol Pablo y nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero obviamente, acuérdense que estamos hablando del propósito. Obviamente, un muerto ¿puede cumplir un propósito? Claramente que no, un muerto no puede cumplir un propósito. Es por eso que él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, es que ya el viejo yo ya murió, ya no existe, y tenemos que ser como Cristo. Pero a veces también nosotros, o muchas personas piensan que porque ya estamos en el evangelio o estamos en otra situación, ellos dicen que ya podemos cambiar de la noche a la mañana, y no, es un proceso que tenemos que pasar. Porque a veces también nosotros como personas que ya estamos buscando de Dios, en ese momento decimos, es que si ya vivo Cristo en mí, Él me va a ayudar. Y a veces estamos orando, estamos buscando la salida y le decimos, Señor, ayúdame en este momento de aflicción. Pero ¿qué es lo que pasa? Él siempre nos dice, haz lo que tú quieras. Y realmente Dios nos está ayudando. Y es como que a veces también yo me pongo en esa situación de decir, Señor, pero no me estás ayudando. Sí, pero si vive Cristo en ti, tú tienes que pensar como Cristo, mentalidad del reino. Por eso dice una frase también, una parte de la Biblia que dice, diga el pobre, rico soy. Porque tenemos que declarar y creer que lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero ¿qué vino a Jesús a la tierra? A salvarnos. Eso vino Jesús a la tierra, a salvarnos de todo el mal que está sucediendo en la tierra. A eso vino. Porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Él nos vino a enseñar que Él murió en esa cruz para decirnos que por nosotros murió, que por amor murió, entonces nosotros tenemos que también, que por amor tenemos que ir a predicarle el evangelio a otras personas, a otros jóvenes que están perdidos, llevarles el amor a esos jóvenes que están perdidos en las drogas, en el alcohol, el que donde su papá no le da un abrazo, donde su casa siempre hay problemas, en su casa siempre hay gritos. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro propósito. En este caso, recordemos que Pablo no tenía un propósito todavía en su vida. Su mamá ya lo había inculcado, pero a través de las situaciones o los problemas, él empieza a perder toda la vida o todo el propósito que Dios ya tenía planeado para él. Ahora supongamos que la UNIT, o en la universidad que yo estoy estudiando, viene esta parte de que la UNIT dice que va a ser un Lobo Fest, por ejemplo, ¿no? O una semana cultural. Entonces, para llegar al Lobo Fest tenemos que tomar un autobús, tomar un taxi, o si pues tienes manera de ir, pues tienes un auto o una motocicleta, ir caminando como sea, pero si hay un evento en la escuela tenemos que ir. Entonces todo el grupo se pone de acuerdo, todos tenemos un propósito, tenemos que llegar, no importa cómo sea, pero tenemos que ir. Entonces es lo mismo con nuestra vida, tenemos que ir sin importar cómo vayamos, sin importar cómo lo hagamos, siempre y cuando vayamos obedeciendo nuestro propósito. ¿Qué es nuestro propósito? Ir y compartir el evangelio a todas las criaturas. Pero ¿por qué será que si Dios existe, por qué existe tanta maldad? Entonces aquí viene esta parte de que nosotros no tenemos a Dios a veces en nuestra vida. Los cantantes, los que hacen películas y entre otras muchas cosas no tienen a Dios en su vida, y por eso transmiten lo que hay en su vida, ya sea drogas, alcohol. Hay música regional mexicana en donde los cantantes demuestran lo que ellos están sintiendo, porque como ellos no tienen a Dios, quieren tener placeres de la vida, tener dinero, lujos y lo que sea.
y es por eso que ellos nos demuestran. Es lo mismo que recordemos la frase, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero las personas que no tienen todavía a Cristo siguen viviendo su vida conforme ellos están pensando. Y es por eso que nos transmiten muchas cosas que no van y no edifican a nuestra vida. Bueno, ya para hacer como que no tan aburrido el video, y ya sé que hay muchísimas cosas que hablar con esta película porque hay muchísimos puntos que tocar, pero no me puedo pasar de mucho tiempo. Nada más tengo cierto tiempo. Así que ya por último, él tiene fama, él tiene dinero, tiene los recursos necesarios para salir adelante supuestamente. Pero en este caso, Dios en nuestro propósito, en nuestra vida, no nos llama a tener un título universitario, no nos llama a ser empresarios, no nos llama a ser famosos, no nos llama a ser presidentes en sí, no nos llama a trabajar en obras públicas, no nos llama a conducir un taxi. Eso no nos llama al Señor. Pero sin embargo tenemos un propósito. Y recordemos en Mateo 28:19, si no me equivoco, nos dice que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero acuérdense que es un punto muy importante, que no nos dijo cómo. Entonces a través de nuestro trabajo, a través de nuestra empresa, a través, si a lo mejor si yo trabajo como taxista, a través de ahí, a los que se suben al taxi, a ellos les voy a compartir la palabra. Si yo tengo el talento de cantar canciones, escribir canciones, yo voy a escribir el propósito que Dios te ha mandado. Yo voy a escribir el amor de Cristo. Si me gusta escribir libros, yo voy a escribir sobre el amor de Cristo también. Si yo estoy barriendo, soy un barrendero en el parque, pues a las personas que están en el parque a lo mejor están pasando por una situación muy difíciles, en donde yo como barrendero, o que yo estoy ahí sintiendo algo que él necesita, yo le puedo compartir el amor de Cristo. Hay muchísimas cosas que todavía faltan por tocar, pero ya no tengo mucho tiempo. Así que ya por último yo te voy a contar un pequeño testimonio que me ha pasado hace poquito, que es cuando yo estaba eligiendo la universidad. Yo la verdad, yo estaba ya estudiando en una universidad en Puebla, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces yo ya estaba estudiando ahí, pero yo no entendía el propósito todavía, el por qué Dios me estaba pasando por una situación en donde yo, digamos, perdón por la palabra, yo estaba desobediente. Entonces yo decía, no, yo me voy a ir a Puebla, yo me voy a ir a Puebla y yo voy a quedar en Puebla. Yo tenía esa fe de quedar en Puebla, pero Dios siempre me estaba diciendo, no te vas a ir a Puebla. Entonces yo me recuerdo que yo ya había ido a preguntar a la escuela, a la universidad ahorita donde estoy estudiando, que está cerca de mi casa. Bueno, no tan cerca, pero está en mi región. Entonces yo le di el número a la secretaria o a la que promociona la escuela. Entonces ella siempre me marcaba y me decía, te estamos preparando tu lugar, estamos apartando tu lugar, queremos que tú permanezcas en nuestra escuela. Pero yo decía, no, yo me voy a ir a Puebla. Es más, yo quedé en Puebla, pero realmente donde Dios nos llama a un propósito, yo no entendía el propósito por el que Él me decía, no vas a quedar en Puebla. Ahora sí que ya es un poco más personal, pero es donde Dios me está demostrando, o me está mostrando demasiadas cosas que yo no entendía el por qué me decía que yo no me iba a ir a Puebla. Así hay muchísimas cosas que tengo que contar a base de este tema, pero yo no tengo mucho tiempo. Así que, ahora sí, ¿sabes cuál es el propósito de tu vida?